Shalom, shalom, estimados estudiantes activos de este grupo Yeshua HaMashiach. Aquí estoy para dar mi contestación a la pregunta correspondiente a la asignación que me tocó acerca de la Parashá Vairá, que se encuentra en Bereshit, Génesis capítulo 18, del verso 2 al 3. Prácticamente la pregunta que me hizo el Rosh Elisha es qué hecho importante veo que a nuestro padre Abraham eh, hizo al ver a esos tres personajes que vinieron hacia su tienda. Lo que yo puedo entender aquí es acerca de la hospitalidad que mostró nuestro padre Abraham. En un texto consultivo en la Torah Emet, según cuenta que ese era el tercer día en el que nuestro padre Abraham estaba con la Brit Milá, con la circuncisión, y que el tercer día era el más doloroso. Y aparte dice que Hashem envió un calor en ese día para que Abraham no saliera para afuera a esperar la visita de nadie. Pero según sigue diciendo el texto consultivo en la Torah de Met, que al ver Hashem que Abraham estaba más preocupado porque ningún visitante llegaba a su tienda que por el dolor de la Brit Milá. Y por eso es cuando el Eterno envió a esos tres varones o esos tres ángeles, como dice la versión Reina Valera del 60. Otro texto consultivo en el Midrash, según dice que nuestro padre Abraham le preguntó a Shem que cuál fueron los méritos que ellos hicieron acerca de los descendientes de Noah para que ellos fueran salvos del diluvio y que ellos pudieran ser salvos dentro del arca. Y que Shem le contestó a Abraham que le dijeron que la caridad, creo que así dice el texto consultivo del Midrash. No lo recuerdo muy bien porque no lo tengo a la mano. Pero la idea fue de que Abraham le preguntó a Sem por qué. Y Shem le contestó que ellos se desvelaron noches para dar alimentos a cada uno de los animales que estaban en el arca. Y que Abraham tomó la idea de que si ellos por los méritos subieron al arca y se preocuparon por darle de comer a las bestias o a los diferentes animales que estaban en el arca, cuanto más a los seres humanos. Y dice que Abraham puso como un tipo hotel en el desierto y que muchos visitantes llegaban y que Abraham no les cobraba nada, simplemente les decía que recitaran una bendición, ¿verdad? Así dice el comentario consultivo del Midrash. Y que en cierta ocasión unos varones no quisieron recitar la bendición y que le iban a pagar el precio y que Abraham les dijo el precio. Un pedazo de pan, 10 monedas de oro. Una copa de vino, 10 monedas de oro. Y no sé qué otro alimento y también eran 10 monedas de oro. A lo cual los varones dijeron que eso era demasiado caro. Era un precio muy elevado, a lo cual Abraham respondió. Dice, ¿cuál es el precio del pan y del vino en un desierto? Y que dice que de esa manera los varones razonaron y recitaron la bendición. Eso es lo que dice el texto consultivo del Midrash. Ahora, de manera personal, lo que yo entiendo es que sí puedo ver yo la hospitalidad de Abraham, la preocupación, y rápido atendió a sus invitados, ordenó a su esposa Sara que preparara tortas, pan sin levadura, dice el texto, y un ternero, y leche y mantequilla, y se deleitaron los varones en la comida. Y para terminar, aquí en Hebreos capítulo 13, en el verso 2, dice de la siguiente manera. Lo estoy leyendo desde la versión Reina Manera del 60. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ahí algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Es el texto que está en el pacto renovado. Y en sí, en lo cual, pues, lo que yo puedo entender de la iniciativa de Abraham es que era un hombre con mucha compasión, era hospitalario y además de las demás virtudes que tenía. Y hasta aquí mi comentario de la asignación que me tocó acerca de esta porción semanal. Shalom, shalom. Shalom, shalom, mi estimado alumno, que el Altísimo le otorgue bendiciones en toda forma, en toda manera y en todo sentido. Muy buena su intervención, ¿ok? Eh, muy bien explicado. Veo que captó, ¿verdad?, el mensaje del texto, que es el hospedaje. Es un mandamiento hospedar, ¿ok? De hecho, el Shariah nos recuerda
de que muchos hospedaron ángeles sin saberlo. ¿Y a qué se está refiriendo en este caso? A Abraham. ¿Ok? Claro está, hoy en día hay muchas personas que son muy malintencionadas, personas con muy mala intención, y, y usted dirá, bueno, yo no puedo hospedar personas que yo no conozco en mi casa, ¿no? Y tiene toda la razón, mi estimado alumno, tiene toda la razón de decir eso. Pero siempre nosotros utilizamos lo que tenemos que utilizar el sentido común y siempre el olfato. Siempre vemos, ¿verdad? A veces las personas que nosotros, sin conocerlas, podemos determinar de cierta manera, claro está, no totalmente, de que son personas honestas. Y si esa persona, ¿verdad? Vemos que nos demuestra su honestidad y bueno, se da la ocasión de hospedar, bueno, se hospeda. Claro está, siempre, como le dije, aplicando calva joven. Siendo, como dice nuestro Mashiach Yeshua, manso como cordero, pero astuto como serpiente. O sea, siempre tenemos, porque si no vamos a caer en la rama o en el nivel de religiosos. Religioso no piensa, ¿ok? Religioso va siempre derecho. Él no mira hacia la izquierda, hacia la derecha, sino es que dijeron que es hacia ese lado y él va hacia ese lado. Él no tiene nada que ver con lo que está pasando alrededor. Entonces, nosotros no somos así. Nosotros tenemos que usar siempre el sentido común y ver cuándo podemos aplicar algo y cuándo no podemos aplicar algo, ¿ok? Ahora bien, eso sería a nivel individual, pero ese mandamiento no solamente se queda allí, eso también se aplica a nivel regional y a nivel inclusive del país completo. Un país, ¿verdad?, que la mayoría de sus ciudadanos se destaquen en no ser hospitalario, es una violación del mandamiento. Y esto trae una consecuencia tremenda, no solamente a estas personas, sino a toda la población. ¿Ok? A toda la población. Recordemos que estos malak, ¿verdad? Malahim, iban con una misión y uno de ellos tenía la misión de destruir a una ciudad, se llama Gomorra, Sodoma y Gomorra, como se conoce occidentalmente. Y vemos otro evento importante que se dio, de que ellos entraron y fueron hospedados y la gente quería sacarlos de la casa donde estaban hospedados. O sea, esa gente no practicaba el hospedaje. Además que, bueno, hay otros textos que se entienden allí que parece que querían hacerle algún daño, ya sea, se puede entender de forma sexual o atropellarlos o golpearlos. Entonces, esta gente no practicaba hospedaje, o sea, estaban en contra del hospedaje. Entonces, por esto fue que fueron casi tumbando la puerta a Lot, porque esto no estaba prohibido en esa ciudad, hospedar. Entonces, vemos que el veredicto del Eterno, del Tribunal Celestial, fue firme, la destrucción de ese pueblo completo. Entonces, es importante, mis estimados alumnos, que nosotros no solamente eduquemos, ¿verdad?, a nuestras familias, a nuestros hijos, a hacer hospedar. O sea, y cuando hablo de este sentido, ¿verdad?, en el sentido del país, es que si uno ve un inmigrante que llega a su país y esta persona está comenzando, está poco a poco se está defendiendo, ¿verdad?, buscando un nuevo horizonte, buscando cómo establecerse, ¿verdad? No le cerremos la puerta, no lo menospreciemos, no lo persigamos, no nos burlemos de esa persona, no lo hostiguemos de forma verbal. Entonces, esto es falta de hospedaje. O sea, no solamente tener la persona en su casa, sino que yo el hecho de yo menospreciar a un inmigrante que llega a mi país y tratarlo como lo peor, porque yo digo, bueno, aquí no viene nadie, sino aquí no viene más nadie, sino no únicamente los que somos de este país, eso no es ser hospedar, no tener el espíritu de hospedar y se viola el mandamiento y eso trae como consecuencia no solamente a esa persona, sino al país entero, porque si nadie hace nada, todo el mundo se conforma bueno, y se hace la vista gorda a esto que está pasando de personas como menosprecian a los inmigrantes, cómo lo tratan como si fueran basura.
y nosotros no hacemos nada y pudiendo hacer algo, entonces a nosotros nos corresponde también ese castigo por omisión. O sea, sencillamente por tratar de hacerme el sordo o hacerme la vista gorda, eso también me lleva también parte, yo recibo parte de ese castigo, porque de una forma o de otra, yo también toleré y fui tolerante y acepté que pasara eso porque no hice absolutamente nada para cambiarlo. Entonces hay que estar siempre pendiente de esto. Si usted ve esto que está pasando en su vecindario o está pasando en su edificio, o en su residencia, hermano mío, usted tiene que poner el ejemplo allí. Y no dejar, bueno, eso no es problema mío, eso no tiene nada que ver, bueno, este señor verá cómo se las entiende, pero no es no, ese no es problema mío. Ese tipo de actitud de que eso no es problema mío, sino es problema de los demás, eso también nos lleva a ser culpables de el pecado o en la falta de de no practicar el hospedaje. Entonces esto es importante verlo bajo este punto de vista, ¿ok? Bueno, shalom, shalom.